¿Vale? Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por haber venido a nuestra charla. Yo primero voy a presentar. Soy, Concha, me llamo Concha Ravelo. Soy médico de familia del Centro de Salud de Navalmoral de La Mata, en Cáceres, y vocal de ADALIPE, que es la asociación de afectadas del lipedema de España, y aparte de médico de familia, yo tengo lipedema. He hecho un tratamiento, que lo diré luego ya al final, el tratamiento al que yo me sometí, porque si no es como que empiezo por el final la charla. Lo primero, claro, es que el lipedema, casi todo el mundo cuando escucha el tema del lipedema piensa en el linfedema. No tiene nada que ver con el linfedema, nada que ver, digamos, etiológicamente, aunque se pueden relacionar, luego lo voy a explicar, pueden tener relación, pero no es el linfedema. Bueno, lo primero deciros que Allen y Haynes en 1940 ya definieron una patología que consistía en una afectación inflamatoria simétrica, principalmente de los miembros inferiores, y que vieron que era por una patología del tejido adiposo. Ya empezaron ahí a ver algo del tejido adiposo que no funcionaba correctamente. Confundido, como decía, comúnmente con el linfedema, que luego veremos que pueden coexistir, pero no es linfedema, y es una enfermedad inflamatoria, crónica, progresiva y de origen mixto. Es una patología que todavía está en estudio. De momento hay un componente mixto entre hormonal y genético. Sí que se ha visto que es una afectación inflamatoria de la grasa celular subcutánea y, como os digo, todavía el origen exacto no se conoce. Principalmente afecta a miembros inferiores, pero también se puede dar en miembros superiores, en un caso incluso en abdomen. Lo que pasa es que lo más frecuente es inferiores, pero también puede ser en ambos miembros, en todos los miembros. Bueno, en mayo de 2018, la OMS aceptó en 2011 el lipedema como una patología. Esto es un tema importante porque el lipedema no es un tema de estética. Sí que es verdad que afecta estéticamente, pero lo importante es lo que afecta como patología. En España, hasta enero de este año, la CIE 11 no entró en vigor y el problema es que hoy en día pues, no está incluido todavía en las carteras de servicios, con lo cual el tratamiento a nivel público pues no está reconocido. Epidemiológicamente, pues eso, los datos son todavía insuficientes y heterogéneos porque no hay estudios todavía a largo plazo y a lo mejor con casos suficientes, pero los estudios que ya se han ido haciendo, fundamentalmente en Alemania, que es donde hace ya 20 años que están tratando el lipedema, dicen que entre el 10 y el 16 de las mujeres, sin distinción de raza o edad, pueden padecer lipedema. Si os dais cuenta, es una de cada 6 mujeres. Es bastante más frecuente de lo que pensamos, y en las consultas de primaria, rehabilitación, ginecología, bueno, en general yo creo que en cualquier consulta seguro que tenemos mujeres con lipedema. Casos familiares, entre un 15 y un 64%. La carga genética puede ser, normalmente siempre cuando una mujer tiene lipedema, en su familia siempre va a haber alguien que tiene lipedema. Los estudios dicen que fundamentalmente parece que la herencia puede ser más paterna, pero también hay mujeres que sus madres o sus hermanas o sus tías presentan lipedema. Vale, este se ve un poquito más. El origen, bueno, pues viene del griego, lipos, grasa, odimia, inflamación, y veréis que fundamentalmente luego cuando veamos las imágenes, las piernas en columna se le llama o síndrome del pantalón bombacho. Luego cuando veáis ya las imágenes veréis por qué se le denomina también así. Entre las teorías etiopatogénicas, como digo, pues hay mecanismos microcirculatorios linfáticos y sanguíneos, porque a todas las mujeres es conveniente hacerle un estudio linfático y arterial y venoso, y se ha visto que es muy raro que no haya algún pequeño, al menos microcirculatoriamente, alguna afectación. Algunas lo pueden tener a más grande cantidad, pero microcirculatorio casi todas. Mecanismos, están estudiándose los mecanismos relacionados con la génesis del edema, el mecanismo de la adipogénesis, porque puede existir un lipolinfedema, porque la afectación linfática puede también coexistir con el tema del lipedema, y ya he comentado los factores genéticos y hormonales, por eso es más frecuente en mujeres, y por ejemplo el tema de los anticonceptivos suele empeorar muchísimo el lipedema porque parece que hay un mecanismo estrogénico asociado. De hecho, en los hombres es muy, muy raro, se han descrito como mucho un 2%, y eso apurando mucho. En los nuevos descubrimientos, bueno, en el 2020 se vio que había un biomarcador del lipedema que relacionaba el lipedema con otras patologías relacionadas con la patología linfática y que lo diferenciaba de la obesidad.
porque el lipedema muchas veces se puede confundir con obesidad, aunque puede coexistir, pero no es obesidad. Y luego tenemos la hipótesis de Robson, que definía que hay una acumulación de líquido en el tejido adiposo celular subcutáneo, y eso hace que se provoca una inflamación y una deformidad de las células adiposas. Y por último, los nuevos genes implicados, se ha visto que puede haber una mutación de este gen en las mujeres con lipedema, que también puede estar relacionado con la génesis del lipedema. Las últimas teorías, que están recientitas, que son de este año, pues un poco ahondan en algunas de las cosas que ya he comentado. La etiología multifactorial, porque existe una hiperplasia e hipertrofia del tejido adiposo subcutáneo. Hay una fibrosis de la matriz extracelular. Hay una éxtasis de líquido intersticial, lo cual hace que se provoque más reacción inflamatoria. En el tejido adiposo se han descubierto linfocitos CD45 y macrófagos CD68, más a favor de que es una patología inflamatoria. Hay infiltrado de células inmunitarias. Hay macrófagos elevados que rodean a los adipocitos. Son todos los estudios histopatológicos que se han ido haciendo del tejido lipedematoso. Se produce una disfunción de la matriz extracelular y ya cuando hable de los síntomas veréis que es muy frecuente que haya una hiperlasitud ligamentosa que puede llegar a un extremo bastante importante, la hiperlasitud ligamentosa. Hay una éxtasis de líquido intersticial y eso es lo que produce la disfunción microvascular muchas veces asociada. Como decía, hiperplasia e hipertrofia de las células adiposas. Y aquí, esto es lo más característico, aquí tenemos una grasa normal y aquí tenéis lo que es una grasa lipedematosa. Esto es lipedema. ¿Veis la diferencia tan grande que hay de un tejido normal a un tejido hiperplásico, hipertrófico, que puede en mayor o menor grado, como luego veréis? Comorbilidades frecuentes que se asocian al lipedema, porque el lipedema es una enfermedad que no solamente afecta al tejido adiposo, sino que puede provocar otras comorbilidades, como veis aquí. Bueno, se puede asociar a la obesidad, diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, artritis o osteoartritis por la carga que se produce en las articulaciones debido a ese tejido, fibromialgia, enfermedades autoinmunes, insuficiencia venosa, problemas digestivos. El tema del SIBO, la disbiosis, es lo que hoy en día se está estudiando más, porque parece que con el tema del lipedema puede haber síndrome de intestino permeable también, apneas del sueño. Estas son comorbilidades muy frecuentes que podemos encontrar. Estas pacientes no estaban enfermas, tan solo eran obesas antes de la CIA-11. Veíamos a mujeres así y decíamos que en este caso puede parecer que no, pero también y decíamos, bueno, pues simplemente tienen un aumento de peso. Bueno, estas mujeres no tienen obesidad, tienen lipedema. Repetiros, bueno, pues el componente hormonal, el componente genético, como veis, un 37% de antecedentes familiares conocidos, el componente inflamatorio, primero se produce una hipertrofia de la zona, después viene la hiperplasia. Esto, conforme va evolucionando, puede producir una compresión linfática y venosa, lo cual afecta a la circulación, y más tarde la fibrosis y la compresión, comprime mucho. La zona afectada, esto es un tema muy importante que además muchas mujeres pues les hace mucho sufrir, y es que no responde a la dieta ni el ejercicio el lipedema, no responde. Entonces, muchas mujeres que tenemos en las consultas que pensamos que tienen sobrepeso u obesidad, les decimos, haz más dieta, haz más ejercicio. No va a responder a las dietas ni a los ejercicios convencionales. Luego os hablaré qué es lo que sí se puede hacer. Y hay una gran desproporción entre la parte superior e inferior del cuerpo, generalmente. Luego ya depende si existe sobrepeso o no, el que haya más o menos, pero desproporción siempre va a haber. Esto es un caso, si os dais cuenta, del lipedema con normopeso. Esta mujer, su parte superior es muy delgadita, pero si veis sus piernas, igual que aquí, se nota que hay una diferencia. Yo creo que se aprecia, ¿verdad? Que hay diferencia entre... Pero normalmente, según estas mujeres así pensamos, tiene celulitis, es su constitución, es su forma de sus piernas, es que su madre también lo tenía. Bueno, pues estas mujeres tienen lipedema. Aquí tenemos incluso sometida a una dieta excesiva. Ha hecho una dieta restrictiva y aún así, mirad las piernas, la diferencia. Tras la cirugía bariátrica, esto ya son grados elevados, pero se ha sometido a una cirugía bariátrica y su lipedema no ha modificado para nada. El inicio más común es la pubertad, aunque hay mujeres que se han descrito casos que ha sido después del embarazo, tras la menopausia, pero en general lo más frecuente es que sea a partir de la pubertad. Todas te cuentan que han hecho múltiples dietas, vivo a dieta toda mi vida,
he hecho todas las dietas, he ido a todos los sitios y no me ha resultado. Y han intentado hacer deporte, pero no han perdido peso ninguno. El diagnóstico. El diagnóstico del lipedema se realiza fundamentalmente clínico. A fecha de hoy no existe ninguna prueba complementaria ni analítica que nos pueda definir qué es esto es un lipedema. Pero si hay unos signos clínicos y síntomas que ahora ya os voy a describir, no hay ninguna prueba analítica específica. Se hacen pruebas para descartar otras comorbilidades, hipotiroidismo o diabetes, sí se hacen, pero no como diagnóstico. Y tan solo la resonancia magnética, que luego veréis también que tengo unas imágenes, nos pueden orientar un poquito hacia el diagnóstico y el grado de afectación que esté provocando el lipedema. Os voy a hablar de los síntomas. Estos 10 puntos son los que nos van a orientar, no tienen que tenerlos todas las mujeres, pero al menos que tengan una mayoría para que nos orienten hacia un lipedema. Lo primero, la desproporción. Bueno, ya lo había comentado antes, hay una desproporción entre el tronco y los miembros inferiores en este caso, o también podría ser superiores, como os he comentado. Bilateralidad. Un tema importante diferente con el linfedema. El linfedema generalmente suele ser unilateral. El lipedema va a ser bilateral. Sí puede pasar que una mujer tenga un poquito más de afectación en una pierna que en otra, ligeramente, pero siempre va a ser bilateral. Dolor, importante. Una gran mayoría de las mujeres comentan un dolor importante en las piernas. Una puede ser más en pantorrillas, puede ser más en muslos, puede ser más en nalgas, pero la gran mayoría, con excepciones como en todo, nunca es un 100%, os van a contar un dolor intenso, que además a lo largo del día empeora mucho. Los hematomas frecuentísimos sin ningún traumatismo. No quiere decir me doy un golpe y me sale un hematoma fácil, no. A mí personalmente me pasaba, llegabas a casa, te cambiabas y decías, tengo hematomas, 3 hematomas en cada pierna y no me he dado ningún golpe. Es muy frecuente que cuenten hematomas. Yo en las consultas de primaria muchas veces lo digo, cuántas mujeres no llegan que tengo hematomas en las piernas y no sabemos por qué. Bueno, pues hay que ver esa morfología de piernas. La almohadilla y signo de la copa sobre el tobillo. Esto os lo voy a enseñar a continuación. Bueno, la almohadilla del lipedema es esta zona de aquí, que es muy característica a nivel supracondilio. Luego vais a ver otra imagen que se ve mejor el signo de la copa, porque el lipedema respeta tanto el pie como la mano. Por eso lo de la forma de pantalón de bombacha, porque la parte inferior del tobillo termina luego el pie con la parte de la muñeca, y por eso se le llama el signo de la copa en tobillo, que aquí lo veis mucho mejor. Es como esta persona tiene las pantorrillas con un lipedema importante, aquí se produce ese anillo y el pie está respetado. En brazos pasa lo mismo, pero a nivel de la muñeca. Dolor muy intenso, pellizco profundo, infracondilio interno. Todavía no he encontrado ni una mujer con lipedema, que las habrá que no, pero que no el pellizco infracondilio, o sea, este pellizquito a este nivel, mínimo, no hace falta que sea un pellizco mínimo, produce dolor, pero dolor de que, vamos, yo lo tenía, yo te daban el pellizquito ese y es bueno, pues se cree que es por esta afectación del sistema perisafeno. Celulitis suprarrotuliana, también muy característico, que sin necesidad de profundizar mucho, a nivel por encima de la rótula, podemos ver ahondar y meter los dedos por ahí. Y esto en una celulitis o en una obesidad normal, normalmente no se encuentra. Signo de la fobia negativo. Tú ves unas piernas que están hinchadas, pero aquí sí que hay fobia. Pero en el caso de un lipedema, cuando hacemos el signo de la fobia, no hay fobia. No aparece fobia, porque realmente no es una acumulación como en el linfedema, como en el éxtasis venoso, entonces no vamos a encontrar fobia. Es muy característico que eso también pase, a pesar de que vemos unas piernas muy hinchadas. La hiperestesia al estímulo doloroso con aguja. Pues cogemos en el recorrido de la safena interna con una agujita, simplemente provocar un mínimo roce a ese nivel, provoca una hiperestesia y además bastante acusada y acentuada. Si alguna vez lo probáis en alguna paciente, veréis que es muy acusado. Y el tema de la hiperlasitud ligamentosa, como comentaba antes, aparte de afectar al tejido celular subcutáneo, parece ser que también hay una afectación del tejido conectivo y hay mujeres que pueden llegar a tener, pues mirad, el dedo, una extensión de los dedos, la flexión del tronco,
la hiperextensión aquí al nivel, eso es por afectación ligamentosa. Algunas la tienen de inicio, otras lo pueden tener a lo largo de los años conforme va evolucionando el lipedema. Es muchísimo más frecuente de lo que parece, incluso, bueno, hay mujeres que a lo mejor ni son conscientes de que lo tienen, pero cuando las exploráis, lo tienen. Lo que pasa es que bueno, nadie se pone a echarse el dedo hacia atrás, normalmente, pero es frecuente. Como os digo, estos 10 síntomas, signos que os he explicado, no se dan los 10 de todas, pero sí en casi todas encontramos una mayoría de ellos. Otros síntomas, bueno, el tejido celular subcutáneo es duro, a veces puede ser más blando, pero puede ser duro al tacto y a la presión, aunque hay casos en los que no. Hay un aumento de la sensibilidad a la presión y al frío. Hay nódulos de grasa. En otras imágenes que voy a poner posteriormente veréis que hay una zona así como, diríamos, abollonada. Se produce entumecimiento, cansancio. Son mujeres que te explican que tienen cansancio, que tienen astenia. Yo, por ejemplo, cuando descubrí que tenía lipedema, yo pensaba que a veces me cansaba más de lo normal y no tenía ningún problema. Los dolores articulares y musculares por el sobrepeso. Se afectan las rodillas, se afectan los tobillos. Si lo tienes a nivel de brazo, pues se pueden afectar los codos. Entonces, hay una sobrecarga, sin duda, que termina afectando porque además esa grasa lipedematosa se mete dentro de las articulaciones. Los grados de lipedema. Bueno, deciros que a veces es difícil de distinguir exactamente entre un grado y otro, porque no tenemos ahora mismo unos marcadores exactos que digan hasta aquí está un límite, hasta aquí está otro, pero por lo menos tener una aproximación. Aquí tenemos un grado 1, que es el que yo siempre digo que si pudiésemos a estas mujeres en un grado 1, los médicos diagnosticarlas lo antes posible, podríamos empezar un tratamiento, que luego ya explicaré el tema del tratamiento, y al menos evitarlo en la medida de lo posible la evolución hacia un grado 2, aquí tenemos un grado 3 y aquí tenemos ya el grado 4. Muchas veces pueden estar también a caballo entre un grado y otro. Yo, por ejemplo, pues tenía un grado 2 y cerca de uno estaba casi en el 3. Entonces, bueno, pues eso va un poco variando. Los tipos es según qué afectación, porque veremos que se puede afectar la pierna entera, se puede afectar solamente a este nivel de muslos, nalgas, podemos hasta rodillas, pueden ser solamente los brazos, pueden ser solamente las pantorrillas, pueden ser brazos y piernas solas hasta aquí y respecto a las pantorrillas o ser todo. ¿Vale? Por eso el lipedema, claro, hay que fijarse bien, porque puede que una mujer tenga las pantorrillas perfectamente y en cambio, bueno, pues a nivel de muslos, cadera, pues sí que puede tener afectación lipedematosa. Aquí tenéis la diferencia clara con el linfedema. Unilateralidad, bilateralidad. Eso siempre. Aquí hay una tabla comparativa entre el lipedema, el linfedema, la obesidad y la peniculitis closante fibrosante, que vulgarmente es celulitis, porque siempre me he llamado de la celulitis. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, he dicho que el lipedema es multifactorial. El linfedema existe una alteración linfática primaria o secundaria. La obesidad es multifactorial y la celulitis igual. Entre los antecedentes familiares vemos que el lipedema siempre lo va a haber, los otros puede o no. El aspecto de la piel también hay diferencia. Hemos visto que en el lipedema es más blanda, aunque a veces puede ser un poquito pétrea. El linfedema depende del estado. En la obesidad no hay alteraciones en la piel y en la celulitis, pues la típica piel de naranja que se ha llamado siempre. En cuanto al sexo, el lipedema, como he dicho, más en mujeres. La linfedema, obesidad, hombres o mujeres. La celulitis más en mujeres. La edad de aparición, tenemos el lipedema en la pubertad, el linfedema y la obesidad a cualquier edad puede aparecer y la celulitis en la pubertad. Simetría, como os decía, bilateralidad del lipedema, uni o bilateral el linfedema, porque hay unos casos bilaterales. La obesidad es simétrico y aquí en la celulitis sí que sí suele ser bilateral. La respuesta a la dieta, bueno, pues los otros pueden responder, pero el lipedema no responde y la celulitis a la dieta no responde, aunque es controversia porque a veces sí que mejoran. En cuanto al dolor, es claramente la lipedema siempre, los otros no puede. El síndrome de Steinman, que era el de la fobia que yo os decía, que no aparece en el lipedema. La tendencia a la equimosis, claramente más frecuente en el lipedema. Y el diagnóstico, bueno, pues el hemicuerpo superior e inferior siempre aparece en el lipedema y los otros pueden ser más variables, porque en el linfedema también, perdón, las celulitis.
Pruebas complementarias. Como decía, las pruebas complementarias no sirven para diagnóstico del lipedema. Las pruebas complementarias son para descartar otras patologías adyacentes, que como pueden ser patologías linfáticas. Por eso realizaremos una linfografía o linfogamografía para descartar patologías linfáticas, y es conveniente hacer una ecodoppler por el tema venoso, para descartar patologías. Bueno, tratamiento. Hay dos tratamientos. Lo primero es el tratamiento conservador, que es en el que yo siempre digo que desde primaria o desde cualquiera de las consultas de rehabilitación o de cualquiera de los profesionales, el tratamiento conservador sí podemos ayudar a las mujeres, aunque hoy en día, como comentaba, no está en cartera de servicio y hay parte del tratamiento que luego veréis que no está financiado en la sanidad pública, pero el tratamiento conservador sí que podemos empezar a orientarlo cualquier médico que queramos ayudar. Cuanto a tratamiento farmacológico, lo nombro, pero no existe un tratamiento farmacológico, tan solo si tiene mucho dolor, analgésicos comunes, y en el caso de que haya un dolor neuropático, porque se puede asociar a la gabapentina. Terapia compresiva. Os comento, la terapia compresiva es muy importante porque ayuda, no cura, ¿vale? No cura, ninguno de estos tratamientos cura el lipedema, pero sí que ayuda a mejorar los síntomas y a la evolución de la enfermedad. La terapia compresiva es muy importante y son las medidas de compresivo de tejido circular o plano. Yo he traído luego, si queréis verlas, sobre todo las de tejido plano. Las de tejido circular son más conocidas, pero las de tejido plano hay que hacerlas en ortopedia y son a medida, ¿vale? El tema es que tiene que prescribirlas. Yo no sé cómo está aquí en Castilla-La Mancha, pero en Extremadura hemos conseguido que si las prescribe un vascular o un rehabilitador, las primeras, luego los médicos de familia, porque generalmente cada 6 meses, según cada mujer, vas a necesitar otras, las podamos prescribir. El tema es que, por ejemplo, en Extremadura, por eso estamos difundiendo el tema, pues que lógicamente muchos no lo conocen, nos cuesta que gente en rehabilitación o en vascular, que es donde fundamentalmente las prescriban. Porque son caras. Yo no sé, Rebeca, aquí, pero en Extremadura casi 400 euros cuestan una de tejido plano hechas a medida en ortopedia, pero claro, si el Servicio Extremeño de Salud Nuestro, vosotros quienes se están, conseguís que la mujer se le pueda financiar, le estáis facilitando mucho y es importante. Y luego, bueno, se puede utilizar la presoterapia, también las sesiones de presoterapia convencionales, para mejorar ese drenaje linfático, por lo menos mejorar un poquito el manejo de los líquidos en el tejido. Dieta y nutrición. A ver, como he comentado, el lipedema no responde a las dietas convencionales de adelgazar. Pero sí que es importante tener en cuenta que muchas mujeres con lipedema tienen otras patologías asociadas, bien sea intolerancia al gluten, bien sea intolerancia a la lactosa, el síndrome del intestino irritable, todo esto todavía en estudio, el síndrome del intestino permeable, el SIBO. Entonces, yo no me voy a meter en la dieta exacta, en hablar hoy porque sería largo, pero bueno, hay varios tipos de dietas, pero fundamentalmente queda un poco que está orientada a una dieta tipo antiinflamatoria. Eso en líneas muy generales, luego habría que individualizar. Entonces, bueno, existen nutricionistas que ya se dedican a este tema, pero bueno, al menos los médicos, por lo menos desde primaria, creo que debemos tener unas nociones básicas de la dieta antiinflamatoria, al menos, para poder orientar. Ejercicio físico, importante, sin impacto, porque el impacto produce más inflamación. Entonces, ¿qué es lo que se puede recomendar? Que es otra cosa que podemos recomendar desde las consultas. Ejercicio acuático, el aquagym, evidentemente siempre individualizado también un poco a cada mujer lo que le guste. El aquagym, el pilates, andar, la marcha nórdica. Sobre todo, los ejercicios de fuerza e isométricos. Yo creo que estabais aquí rehabilitadores también, ¿verdad? Pues vosotros podéis, los ejercicios de fuerza, nada que tenga impacto, pero sí podemos orientarles a las mujeres. Hombre, primero intentar, si no son de hacer mucho ejercicio, también intentar un poquito que se vayan acostumbrando, porque es fundamental para mantener, por lo menos, controlado el problema. La lipopensoplastia, está ahí acá un poco entre el tratamiento conservador y el quirúrgico, que luego lo vamos a ver, pero la lipopensoplastia es un tratamiento que eso sí hay que hacer, lo están haciendo en clínicas privadas, que inyectan una serie de sustancias a nivel de tejido graso y lo que producen es una disolución, disuelven la grasa lipedematosa, y hay algunas clínicas que lo están haciendo y bueno, hay mujeres que están contentas porque son realmente la composición de eso que inyectan, yo no la sé exactamente porque la verdad es que no viene ahora mismo ningún estudio de los que haya visto, pero sí están dando buenos resultados en algunas mujeres. Y luego tenemos el tratamiento quirúrgico. Bueno, pues ya os adelanto que yo me sometí al tratamiento quirúrgico. Yo estoy haciendo el tratamiento conservador porque
el lipedema, no aprovecho ya para decirlo, no se cura. Yo decidí operarme, me hice la primera operación en abril, la segunda en junio, pero el tratamiento conservador lo tengo que seguir haciendo porque yo mi tejido adiposo sigue siendo lipedematoso. Entonces, las mujeres que se operan, yo siempre le digo, ni es la única alternativa, ni te vas a curar con eso, te tienes que seguir cuidando. Y bueno, si no puedes alcanzar, hay otras maneras en las que podemos ayudarte. Esta es la liposucción Wall, que esta fue la que yo me hice en Madrid, que bueno, está es con unas cánulas, no una liposucción convencional. De hecho, yo muchas veces, nosotras decimos en la asociación, tienen que cambiarle el nombre, porque la gente dice, ah, claro, te has hecho una liposucción. No, no es la liposucción convencional que se utilizan. Esto es mediante chorro, con suero, separan el tejido adiposo para extraerlo, porque estamos hablando que hay que extraer tejido adiposo, no solamente grasa. Luego está la liposucción tumescente, que lo que hacen es inyectar lidocaína y epinefrina. Eso provoca una reacción inflamatoria y eso facilita que el cirujano pueda extraer la grasa. Y luego está la técnica PAL, que es mediante unas cánulas vibratorias, también, que lo que hacen es producir una vibración de la grasa que también ayuda a la extracción de la misma. Son las tres técnicas ahora mismo, así más o menos, que se están utilizando. Esto sería para que veáis un poco, porque encontré imágenes de la Wall, inyectan la cánula, esto es un suero que lo que hace es separar el tejido adiposo, porque como recordaba, no estamos extrayendo solamente grasa, hay que quitar tejido adiposo patológico. Ahora, estos son resultados de liposucción Wall, para que veáis el antes y el después. Aquí tenemos más resultados. Vuelvo a repetir, el tratamiento quirúrgico no es el único, no todas las mujeres son candidatas, y aunque lo hagas tienes que cuidarte. Esto, bueno, lo traigo porque es una compañera que nos cedió sus fotos para que viéramos un caso real, que se operó hace 4 o 5 años. Eso era antes de operarse. Y aquí tenemos su resonancia, que era donde os venía. Bueno, pues esto todo es grasa lipedematosa. Mirad aquí, si habéis visto, vosotros que tal vez estéis acostumbrados a ver resonancia, todo esto es grasa. Claro, el componente compresivo que está provocando ahí a todo nivel vascular, muscular, articular, es impresionante. Esto es tras la operación, tras una semana de la operación, las operaciones, ya os digo, bueno, que la recuperación es bastante complicada en el sentido de molesta, de mucho hematoma, mucho componente inflamatorio al principio. Aquí está 4 meses, 8 meses, y en la actualidad, si os acordáis de la primera, esta es ella. Evidentemente hay un componente, bueno, de flacidez, pero como ella dice, y yo digo también, lo importante es que no tiene dolor, que no tiene hematomas, que ha recuperado movilidad, que ha recuperado su vida. Entonces, mira, que tengas más o menos flacidez o más o menos arrugas en la piel, sinceramente, no es lo fundamental, para nada. Pero esta es ella, si os acordáis de la primera imagen ahora, es impresionante. Ella siempre te comenta lo mismo, lo feliz que está ahora con su vida, que puede hacerla. Este es otro caso. Y esta soy yo, antes y después de operarme. El otro caso mío, porque los otros, bueno, podemos sacarlas de internet, podemos pensar que están sacadas de clínicas, pero esta soy yo, antes y después de operarme. Esto pues tiene un año, esto vestido este verano. ¿Y cuáles son los cuidados postoperatorios importantes si un buen postoperatorio? Drenaje linfático mediante el método Godoy, que eso seguramente vosotros lo conocéis, o simplemente drenaje linfático manual. Es importante para reducir el componente inflamatorio. Las medidas compresivas, que hay que seguir utilizando las medidas de tejido plano. El tiempo depende. Yo, por ejemplo, ya las estuve utilizando durante 6 meses antes de operarme, luego entre la primera y la segunda operación, y luego tras la segunda como 4 meses. Ahora utilizo las circulares. Pero cada caso es diferente. Unas mujeres pueden dejar antes que otras después de la operación el tejido plano. El ejercicio físico, como os decía, isométrico, para mantener el tono muscular, mejorar el retorno venoso, no se puede dejar la dieta antiinflamatoria ni el ejercicio adecuado. Para los compañeros de atención primaria, aunque puede servir para cualquier compañero, lo que pasa, bueno, yo como médico de familia, cuando di las charlas, la di en atención primaria, es donde primero llegan las mujeres, antes que a vosotros. Lo importante que se puede hacer desde primaria, diagnosticarlo. Medidas paliativas. En algunos centros de salud en Extremadura hay fisioterapeutas. Entonces, bueno, también no lo están haciendo, pero bueno, sería una vía a estudiar. Orientarles a la alimentación adecuada. Apoyo psicológico. En Extremadura también tenemos, bueno, la unidad de salud mental. Y muchas mujeres, pues, les provoca una carga psicológica. Muchas mujeres tienen depresión, tienen ansiedad, tienen problemas psicológicos importantes, o bien
por la patología en sí, otras saber el diagnóstico, pues muchas necesitan ayuda psicológica. Valorar el tratamiento quirúrgico, aunque no tengas que mandarlas en principio ahora mismo fuera. Conocer y compartir sus enfermedades. Es importante que puedan asociarse. Yo a la LIPE, que fue la asociación con la que contacté al poquito tiempo de saber el tema mío, creo que desde las asociaciones podemos ayudar bastante. Como os dije, yo también soy vocal de la asociación y podemos ayudar bastante porque al final somos mujeres que tenemos todo el mismo problema y que podemos mucho orientarnos y ayudarnos entre nosotras. Y yo creo que es importante. Entonces, yo creo que los médicos también debemos de conocer cuáles son las asociaciones que existen ahora mismo para poder también recomendarles a las mujeres en un momento dado que se asocien. La ayuda a la baja laboral, importante. Te comentaba también a Rebeca que me hubiese gustado que hubiese venido alguien de la inspección, que he caído después, porque yo lo hice en mi centro de salud, porque claro, hoy en día, si una mujer decide el tratamiento quirúrgico, la baja laboral como el lipedema no se puede dar, porque todavía no está reconocido como tal. Pero sí se pueden buscar otras alternativas, existen, pasa que tiene que tener el apoyo de la inspección para darle la baja por otros motivos. Yo, por ejemplo, cuando me operé este verano, pues mi médico me puso edema de miembros inferiores complicado y luego en el textito libre, que no sé si aquí lo tenéis también, pues puse intervención quirúrgica. Sí que es verdad que en Navalmoral nosotros, como habíamos hablado ya con los inspectores, pues sabíamos un poco el tema por dónde iba y no nos ponía muchas complicaciones. Os pongo ese ejemplo como otro que podáis encontrar aquí, algo asociado así, que se pueda encajar, pero que evidentemente estas mujeres necesitan una baja y según el tipo de trabajo, el tiempo. Porque no es lo mismo estar 8 horas de pie que estar sentada o que tengas una cirugía más o menos complicada, depende. Los cuidados de enfermería. Yo cuando di la charla también invité a los compañeros de enfermería, pues por ejemplo mi enfermera en mi centro de salud, pues que también está muy implicada conmigo, pues a veces pues me dice, mira, Concha, que tengo fulanita que yo creo que tiene lipedema, ¿por qué no vienes a la consulta y le echas un vistazo? O incluso cuando ella, el tema de la dieta, pues ella intenta un poquito también aconsejarla, que si tienen dudas, el tema de la terapia compresiva también pueden orientarles desde un poquito desde enfermería, o el tema de las curas, cuando te operas, que tienes muchos exudados, porque son al final muchas incisiones que tienes exudados que a veces se pueden complicar, que a veces pueden infectarse o que pueden producir seroma, pues si tu enfermera lo conoce, te puede ayudar. Y bueno, pues no quería extenderme mucho más porque tengo dos amigas que querían servir de modelo para que las veáis en sitio. Aquí tenéis mi correo electrónico, que apuntarlo para cualquier duda que mi Instagram, para cualquier duda que tengáis y que os pueda surgir o que queréis que os oriente, sin ningún problema, porque encantada que podéis contactar con mi correo electrónico. Y ahora van a venir ellas. Sí, comparten un montón de cosas, pero mientras que tú una celulitis con una dieta, ejercicio, por ejemplo, puedes mejorarla. La celulitis no duele, la celulitis es muy difícil, que provoca alteraciones a nivel linfático y vascular. La celulitis no tiene lo del síndrome del pellizco intercondilio, no tiene el tema de la hiperestesia. Si tú haces todos esos puntitos que hemos ido de eso, la celulitis no tiene nada de eso, ¿eh? Puede doler un poquito a lo mejor a la palpación, pero más a la palpación, más que de manera espontánea. No, espontánea no, pero a la palpación. Sí, por eso cuando yo he puesto el diagnóstico diferencial hay cosas que sí comparten. Hay cosas que comparten, pero por eso hay muchas que comparten, pero a nivel exploratorio ahí es donde yo creo que está el gran quid de la cuestión. El gran quid de la cuestión, el pellizco intercondilio, la hiperestesia, el tema, por ejemplo, la celulitis, esto de la forma de la copa, de esto de bombacho, por ejemplo, la celulitis no lo tiene tampoco. Lo que pasa es que sí que es verdad que lo ideal sería poder comparar. Sí, hasta que en un grado uno por ahí. En un grado es muy difícil, reconozco que es muy difícil. Yo misma te digo que es muy difícil el tema. Bueno, pues aquí tenemos a dos amigas mías, a Isabel y a Esther. Bueno, pues porque aparte de poneros fotos, pues ellas se han ofrecido para que podáis verlas, incluso no les importa que las exploréis. Yo se lo agradezco mucho a las dos porque, bueno, que ella diga que no le importa, me fácil. Yo aquí a... Bueno, pues Isabel tiene más piernas ni brazos, ¿vale? Entonces, bueno, yo fundamentalmente si veis la morfología si queréis acercar la morfología de su tobillo, ¿veis? Mira, si le dais, ¿veis? O sea, solo tenéis que hacer un poquito. Ahí está. Entonces, apenas la he tocado. Apenas la he tocado. Bueno, que ella si no le importa bien, así que aquí apenas le toca, para que tú veas, apenas tocas aquí.
Pero tienes que apretar. Hay que apretar. Ay, Tampoco tengo que apretar mucho. No tengo lo de la aguja, pero si hiciéramos aquí lo de la aguja, que tendría el tema de la hiperestesia, si veis, ¿sabéis por qué? Que digo, entonces la lista de espera a que se apretara se sorprendió, como yo me sorprendí cuando iba a la plantilla de hasta el bolo. ¿Cómo es que está el bolo? No sabía que tenía que estar. Lo que pasa es que tenemos aquí un montón de... No, que va, nada. Esto es el suma total, 10,7. 10,7. Vamos a darle prestar a uno. Arriba se va. Si se da la vuelta, veis la zona de la... Es más nueva. ¿Cuál es de...? Puede decir incluso que ella si veis también tiene las formitas, claro, la muñeca, y si veis aquí se provoca ya una disminución y sale directamente. Y los módulos también, si veis por aquí también vienen. Y si toca, claro, si toca, se notan los módulos. Entonces, si alguno queréis que ya no le importa, que la exploréis, ha venido para que lo exploréis. Yo creo que lo notáis, ¿verdad? sí, ya se nota perfectamente. ¿Y para los brazos qué tratamiento? También hay terapia comprensiva. Igual, hay manguitos para brazos. De todas maneras, os he traído, a ver dónde tengo la bolsa. He traído para que veáis la medida del tejido plano, porque, bueno, a lo mejor el linfedema se las habéis visto. Sí, El linfedema se las habéis visto. y en mi caso, en piernas, Tenía aquí que me han dejado de medio para que la pudieseis ver. Sí, Como las que cuando son como de linfedema. Lo que pasa es que el caso de la comunidad de la parte más que también me manqué. se notan, pero Pero estar ahí no duele más. Donde más dolorosa. Ahí. no las conozco, y a veces hay de vueltas. Yo lo voy a tener. Aparte de que en este caso yo tengo la enfermedad porque ¿Ves la diferencia de lo que se nota la resonancia magnética, pero deforme. Sí, lo que pasa es que yo las he traído porque si ven acompañadas de resulta habilitadora, a lo mejor las conozco, los médicos nos convienen a Ese va a ser esto sería que estoy diagnosticada de grado 2. Grado 2. No, no, mi rodilla no sé. Esto también es una característica. Esta bolita de aquí, sí, es en el maleolo. En el maleolo externo es muy característico también esa bolita. Por eso digo que esas son, comparten mucho con la celulitis, como tú decías, pero ahora que lo veis en un caso real y lo podéis tocar y palpar, no se nota que hay una diferencia con una celulitis. de hecho, las estaban siendo militar interna, que eso todo Claro, exactamente. Sí, no, y algunos bien grandecitos. Yo me lo noto más, claro, porque no más es más grande. Isabel es de los casos que hemos hecho que decir, porque tiene todas las piernas y los brazos. Ella, por ejemplo, Ahora vaya a ver a Esther, que Esther, por ejemplo, pues no lo tiene en brazos. claro, Sí, exactamente. Pues si veis, Esther también, si intentamos el pellizco, contigo la zona esta. Sí, bueno, yo os comento, yo cuando me sacaron de la pata de gaso, entre los tendones tenía, debajo de la rótula cuando yo realmente tenía muchísimos nódulos también, ¿eh? ¿Ves? Si lo de la casa, ¿ves? Y mira lo de Pilar de tomillito, ¿ves? Ella lo tiene diferente. Lo de la copa, como yo decía, Pero ella sí, pero es que son muy diferentes todos los casos. Ella los brazos no tiene. Luego, si veis también lo que yo os digo, no, esto no es una piedra, estos son nódulos. Sí. Ojo, puede haber lipedema y celulitis asociada, porque somos mujeres, ¿eh? Puede pasar. Pero en una celulitis nunca vas a tener nódulos, mientras que en un lipedema puedes tener componentes de las dos cosas. Pero aquí se nota una diferencia importante, ¿veis? Entonces, bueno, ella también está por la terapia compresiva, ¿vale? También el tema, bueno, una de las cosas primeras que recomiendan es un poco de suprimir, para iniciar la dieta es intentar reducir gluten y lactosa. No suprimirlo, sino el celíaco, porque no sería conveniente. Y azúcar.
Bien. Eso Y sería de lejos. es lo que te iba a preguntar. La dieta antiinflamatoria, ¿qué es lo que se recomienda? La dieta antiinflamatoria pasa que habría que hablar mucho sobre dieta antiinflamatoria, pero básicamente Pero es podemos pasar reducir los recomendaciones. azúcares, el gluten, las harinas, gluten, reducir la lactosa, grasa. Yo siempre digo que es una dieta, digamos, saludable, aparte de verduras, frutas, no tomar carnes rojas, el aceite de oliva, no abusar de hidratación general, pero claro, habría que hacer la dieta antiinflamatoria es compleja a veces, pero por ejemplo, como yo soy celíaca, no tengo ninguna intolerancia, yo he intentado reducir gluten, lactosa, lo que pasa es que hay que hacer una dieta sobrepeso, pero sí que he notado mucho para reducir ciertos alimentos, a mí me ha mejorado mucho el tema. Pero cuál es sobre todo la Yo- Sí, lo que pasa es que sobre ya te digo que eso es lo más básico de lo básico. Gluten, lactosa, azúcares es lo más básico de lo básico. Porque sobre el tema de la dieta inflamatoria habría un mundo para hablar. Que Isabel, que ha hecho también esto, pues, es un mundo que habría que hacer otra charla, ¿verdad? De hecho, necesitas un profesional que te oriente. Yo entiendo. Muy difícil. Sí. Pues tener unas nociones básicas. Pero es que luego resulta que el tomate es antiinflamatorio. Y no sé qué es inflamatorio. Sí. Y no sé qué es inflamatorio, pero luego yo tengo problemas intestinales asociados, por ejemplo, tengo muchas intolerancias, tengo intolerancia al gluten, a la lactosa, sorbitol, a los poliores, tengo histaminosis también, o sea, pero todo viene del intestino. Es más, hay teorías, teoremas, que dicen que el lipedema es como algo que realmente es como un síntoma de algo. O sea, aparte de que es una enfermedad, pero que viene por algo. Claro, está asociada todo a enfermedades intestinales. Falta mucha investigación. Sí. Falta mucha investigación porque realmente la etiología todavía no se conoce. Falta mucha investigación. Pero la etiología se saca de por qué llega a afectar. Os iba a dejar, la situación nuestra, pues si una mujer queréis. Con frontera, sin frontera. Bueno, por lo menos publicitarla, ¿no? Con nosotros yo voy a dejarlo. Sí. Ahora algunas facultades nuestras. Pero bueno, las Dentro de la actividad nuestra, bueno, tenéis también los. O sea, una mujer, bueno, pues queréis que contacte con nosotros. yo tengo cita el día 30 con Concha, ¿nos puedes enseñar las medias? Anda, las medias, ¿nos las explicas un poquito? Mira, aquí en la cámara, un poquillo más aleja, Concha. Ahí, que la veamos muy bien. A ver, es esto, para que vean que no tiene mucha elasticidad. Ah, sí. Claro, ves que la elasticidad es. Estas son las medias de tejido plano. Plano, eso. Porque las medias de tejido circular realmente se asemejan, aunque no son iguales a las que compramos de Farmalastic. Lo que pasa es que, por ejemplo, las que yo llevo son circulares, lo que pasa es que ya las hay para vestir. Y son de ortopedia y son más fuertes, pero las planas son las que generalmente desconocemos. Ellos las conocen por el linfedema, pero ya hoy en día las hay incluso ya de colores, ya para que podamos. Para quien quiera utilizarlas pueda ir bien arregladita y bien. arregladita y bien mona. Las tenemos pero veis, si veis la elasticidad que tiene esto, yo estoy tirando esto. Bueno, ahora las tocas tú también, pero estas hay que hacerlas a medida. Vale, estas no te las sí que recomiendo una ortopedia con personal cualificado. Vale. Os lo digo porque hay ortopedias que realmente no conocen bien este tema y te pueden hacer una chapuza, claramente, que lo que te puede hacer es empeorarte. Vale. A mí me pasó, no voy a decir dónde, que fui a una ortopedia que no sabía de qué iba la idea y dije yo aquí no voy. Y al final fui a otra ortopedia que la persona que está allí maneja muy bien el tema del tejido plano y yo las he tenido y las tengo todavía medidas. Y tiene que ser una persona cualificada, que no vale cualquiera. Muchas gracias, Concha. A vosotros. Muchas gracias por todo.